¿Qué más? Bueno, ya que tenemos la idea de función aplicable y que podemos estar viendo hacia qué estados estamos transitando, incluso dentro del grafo, vamos a pasar a una definición ya bastante sencilla, nada más ponerla de manera formal, que es la función sucesor. Entonces, la idea es la siguiente. Insisto, realmente es muy sencilla, aunque ahorita aparezcan muchos símbolos. Dice, la función sucesor, lo que vamos a hacer es pensar en varios pasos, ¿no? ¿Qué pasa después de haber aplicado varias acciones en secuencia a partir de un cierto estado inicial? Entonces, vamos a poder pensar en la forma más general. Si tenemos un subconjunto de todo el espacio de estados, ¿hacia qué subconjunto del espacio de estados puedo llegar aplicando acciones a partir de haber empezado aquí? Caso particular, un solo estado. Básicamente lo que nos vamos a preguntar es, por ejemplo, si empecé aquí, después de haber ejecutado 3, 4 acciones, bueno, ¿hacia dónde estoy llegando? Bien, entonces esta definición va a aplicar para un dominio restringido. Aquí ahorita se van a quitar los eventos, básicamente por comodidad. Casi todo lo que vamos a hacer aquí, bueno, después lo podrían extender fácilmente a eventos. Les vamos a pensar de momento que solamente tenemos estados. El único que puede provocar transiciones es el agente y la función gamma que nos dice, dada la acción, bueno, si va a aplicar, no va a aplicar o a qué estado nos vamos a transferir. Y entonces, la función sucesor la tenemos que ver como una especie de extensión de lo que es la pura función gamma. Entonces, esta nada más es un estado, una acción y nos dice a dónde vamos. Entonces, ¿qué va a ser ahora la función sucesor? Empezamos con la definición para un solo estado. ¿Quiénes son los sucesores del estado S? Pues lo que me dice es que en un primer nivel yo busque todas aquellas acciones tales que A sea aplicable en S para S en el espacio de estados. Entonces, busco todas las A's que sí se pueden aplicar en S y todos los resultados de haber aplicado a las funciones gamas, eso va a ser mi función gamma mayúscula. ¿Cómo lo podemos visualizar? Bueno, aquí arriba, ¿quiénes son los sucesores del estado inicial? Pues estos tres. ¿Quiénes son los sucesores, por ejemplo, de este estado? Pues checo, ¿cuáles son todos los lugares donde puedo tirar el segundo jugador? Pues básicamente en todos menos en este, ¿no? Entonces, todos los estados que resulten de tirar acá van a ser estos que están acá abajo. Insisto, se ven poquitos por las simetrías, pero entonces todos los sucesores o la función gamma mayúscula de este estado van a ser todos los que están aquí abajo. Entonces, esa es la primera idea de función sucesor. Ahora, ya si nos queda claro cuáles son los sucesores para un solo estado, podemos empezar ahora sí a pensar en lo que decía acá arriba, que es para conjuntos de estados. Bueno, vamos a pensar que ahora no nada más tenemos un estado, sino tenemos varios. Para visualizarlo rápido, imagínense que yo pregunto, ¿quiénes son los sucesores de estos tres? Por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de los sucesores de un conjunto de estados. Bien, entonces para definir eso vamos a hacerlo de manera recursiva. Y lo que nos dice es que si yo quiero calcular la función sucesor de un conjunto de estados, lo que tengo que hacer es tomar la unión de los sucesores para cada uno de estos. Como son conjuntos, pues simple y sencillamente si tenemos estados repetidos, pues nada más van a aparecer una vez. Entonces me regreso otra vez acá. Me está diciendo que si yo tomo estos, el conjunto de estos, bueno, pues la función sucesor aplicada a este conjunto va a ser la unión de este con este que está acá, unión, este que está acá. Y si de repente me doy cuenta de que algunos están repetidos, como por ejemplo este y este, bueno, pues los agrego y nada más una vez. Y ya me quedaron. Luego, si ya lo tenemos para un nivel, entonces comenzamos a ver, bueno, para el nivel 0, entonces, yo digo que función gamma de 0 de un conjunto, pues es el conjunto solito. Entonces, básicamente no he hecho nada, ¿no? Si ya estoy en el estado, pues, ok, sí lo puedo alcanzar desde ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, este va a ser como el caso base de la parte recursiva.
Y luego, ahora sí empezó desde haber aplicado una acción, 2 acciones, 3 acciones, 5 acciones. Bueno, eso va a estar representado por la letra M. Acabo de aplicar M acciones sobre el conjunto de estados desde S1 hasta Sn. ¿Cómo defino esto? Bueno, pues eso va a ser el resultante de aplicar la función sucesor a la versión con una acción menos. Entonces sí, la definición va para atrás. Si voy a aplicar 5 acciones, pues es el resultado de calcular todos los sucesores de las acciones que estaban en nivel 4, los cuales a su vez son los resultados de haber aplicado las acciones a todos los sucesores de nivel 3, ¿no? 3 acciones, 2, 1, 0, etcétera, etcétera. Entonces, si regresamos de aquí, este sería el nivel 0. Después de haber aplicado una acción, este podría ser gamma 1. Y después de haber aplicado 2 acciones, la unión de todos estos que están acá vendría a ser gamma 2. Insisto, la definición nos dice que podríamos agarrar cualquier conjunto. Yo puedo decir, a ver, voy a agarrar este y ahora quiero calcular los sucesores de estos 4, ¿no? En principio se puede hacer. Vamos a ver cuántos son los sucesores por haber aplicado una acción, una acción, una acción, una acción. Y al unir todos estos, entonces tendría el gamma 1 y estos 4 habrían sido el gamma 0. Y ya, con eso tenemos la definición de función sucesor y la M nos va a decir, bueno, hasta dónde puedo llegar o quiénes van a estar en mi conjunto de sucesores después de haber aplicado M acciones. Bueno, entonces llegamos a nuestra última definición de este bloque, que se deriva exactamente de lo que acabamos de poner. Dice, la cerradura transitiva de gamma define el conjunto de todos los estados alcanzables. Es decir, si antes teníamos M, pues ahora voy a ver todos aquellos estados que yo pueda alcanzar con 0 acciones, con una acción, con 2 acciones, 3, 4, 5, 6, 7, extendamos hasta el infinito. Todos aquellos estados a los cuales pueda llegar, a eso en cualquiera de los niveles, a eso se le va a llamar la cerradura transitiva. Y simplemente para concluir con esto, tenemos una tercera definición que quiero dar en la misma sección porque se deriva exactamente de aquí. Vamos a ver que hay quienes definen precisamente el espacio de estados de forma implícita como el conjunto de todos los estados alcanzables desde el estado inicial. Y esto es básicamente la cerradura transitiva que acabamos de definir. Ahora, nada más vamos a dejar algunas cosas un poco abiertas para pensarlo qué definición vamos a utilizar en cada momento. Bueno, vamos a abrir esta pregunta. Dice, ¿cómo definir problemas en los que no se sabe si cierto estado es alcanzable o no? Y un problema que me encanta para ilustrar la diferencia entre las diferentes definiciones que hemos visto es precisamente el de las tablillas deslizantes. Bueno, el que todos conocemos es el de 4x4, ¿no? 12, 13, 14 y 15. Ahora, así como existe este problema, también existe el inverso, que nos den un tablerito así, o cualquier estado sucesor precisamente de este, con gamma mayúscula, y nos dicen, a ver, traten de armar uno que hasta le titularon el imposible, porque iba en reversa, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, etcétera, etcétera, hasta que queda aquí el 1. ¿Por qué le llaman en imposible? Bueno, pues les tenemos una mala noticia, porque efectivamente es imposible. Si seguimos las reglas del juego y deslizamos tablillas de aquí para acá, resulta que nunca vamos a llegar. Por ahí me contaron en alguna generación que existe una demostración matemática de que esto no se puede hacer. Entonces, bueno, el experimento que yo había sido era dejar a mi computadora unas 2 horas tratando de llegar a ese estado y no llegó. Pero no, ya está matemáticamente demostrado que no se puede. Entonces, ¿qué sucedió? Que este estado no está en la cerradura transitiva de este de acá. Entonces, hablábamos al principio de que la definición del espacio de estados
podía incluir algunas restricciones o no acerca del juego. Entonces, esta definición que están planteando aquí lo está haciendo todo de manera implícita. Van a ser el conjunto de todos los estados alcanzables desde el estado inicial. Bueno, una mala noticia es que de acuerdo con esta definición de espacio de estados, esto que está aquí no pertenece al espacio de estados, si nuestro estado inicial es este. Personalmente no me agrada mucho plantear un problema diciendo, bueno, quiero ver si puedo llegar a este tablero, sin ni siquiera saber primero si este tablero está en mi espacio de estados o no. Entonces, por eso me agrada más la definición que veíamos al principio del conjunto de todas las posibles asignaciones a las variables de nuestro sistema. Porque si las variables de nuestro sistema son los números que están asignados a cada posición del tablero, entonces este tablero sí está en el espacio de estados, este también está en el espacio de estados, pero podríamos pensar que nuestro espacio de estados tiene la extraña cualidad, realmente no tan extraña, de estar partido en un bosque. Es decir, hay ciertas regiones del espacio que están conectadas entre sí, pero bueno, estos nodos están conectados con estos con estos, pero entre esta región y esta región no existe una transición, lo cual a veces no lo podemos averiguar a priori. Entonces, insisto, me agrada mucho más por eso esta definición, porque de acuerdo con esta definición de acá, pues todos estos que no, no están en el espacio de estados y ni siquiera teníamos una manera a priori de averiguarlo hasta que alguien fue, lo demostró o dejamos una computadora y nos dimos por vencidos y dijimos, pues quién sabe, ¿no? Entonces, sí prefiero mucho que utilicemos la definición de todas las posibles asignaciones a las variables del espacio del sistema y que después nos dejemos como problema secundario tratar de averiguar si es posible realmente tener a este en la, bueno, si está o no en la cerradura transitiva de los estados iniciales o el estado inicial que hayamos considerado. Más allá de eso, bueno, pues con eso terminaríamos precisamente esta sección de definiciones de espacio de estados y sistema de transición de, entre estados.